La sangre corría por el suelo de la capilla y su voz ya no era una voz. Él se ahogaba, balbuceaba, gruñía. Los cuerpos de los cortesanos se volvían tímidamente hacia la pared. Ella gritaba, pero solo le salía un sonido ronco y ahogado. Bajo su barbilla había un hueco negro, irregular y mordido. El sacerdote se quedó sin habla y la reina seguía mordiéndose la lengua. Según los informes del médico personal Jacques Dorcel, que llegaron al archivo del Hospital Real de Sainte-Agathe, a los 16 días del inicio de la inflamación gangrenosa de la mandíbula inferior, la enferma perdió la capacidad de pronunciar palabras, ingerir alimentos y distinguir rostros. Comenzó una fase de agresión contra sí misma. Intentó hincarse los dientes en la barbilla, se arrancó la piel del cuello con las uñas y luego comenzó a masticarse la lengua. El texto va acompañado de la nota: no publicar mientras Su Alteza siga con vida, destruir tras confirmarse su muerte. La enfermedad comenzó de forma imperceptible. En la primavera de 1482, la reina Françoise de Valois desapareció de la vida pública. Tenía 58 años. Las crónicas de la época destacan su aspecto pálido y demacrado, sus manos temblorosas y la inflamación en la zona de la oreja y la garganta, achacándolo todo a un resfriado. Solo sus allegados sabían que bajo la piel había comenzado la putrefacción. Primero fue el dolor al masticar, luego un olor acre en la boca. Cuando el tumor de la mandíbula inferior se abrió por sí solo y brotó pus con restos de hueso, los médicos diagnosticaron una lesión ósea sifilítica complicada por un absceso interno y una infección de los dientes destruidos. El cirujano de la corte, André Pitot, realizó 2 procedimientos de sangría. Abrió las venas de los antebrazos y extrajo hasta 700 gramos de sangre. La temperatura no bajó. Entonces se aplicaron ungüentos a base de grasa de cabra, arsénico y sporish hervido. Pero, en lugar de aliviarla, comenzaron los temblores. La reina tenía los dedos entumecidos, las pupilas no reaccionaban a la luz y comenzó a perder el conocimiento de forma intermitente. No dejaba que le pusieran vendajes, se arrancaba las vendas y murmuraba sobre la podredumbre que había que quemar. A principios de mayo, toda la corte real ya lo sabía. Su Alteza estaba muriendo, pero la enfermedad no se reconoció públicamente. En los documentos figuraba como indispuesta. Los embajadores de Nápoles y Arras, que llegaron para las negociaciones, solo fueron admitidos ante el rey y sus consejeros. Solo la hermana Luisa, 3 monjas y 2 guardias se acercaban a las habitaciones de Francisca. Los médicos se turnaban cada 3 días, ya que no podían soportar el hedor y las noches en vela. La habitación de Francisca se convirtió en un foco de supersticiones. Huele a algo inhumano, escribió en una carta a la corte el hermano del farmacéutico de la corte. Los sirvientes se negaban a sacar los orinales por la noche hasta que les prometieron el doble de sueldo y la comunión. En las paredes apareció una capa de mucosidad y las cortinas de la habitación estaban constantemente húmedas. En uno de los informes de un guardia que había prestado servicio se dice: por la noche, ella murmura cantando. Las palabras son desconocidas, no parecen francesas. Los síntomas se agravaron. La inflamación se convirtió en necrosis. La mandíbula inferior, privada de riego sanguíneo, comenzó a descomponerse. Los dientes se le caían uno tras otro. Luego se desprendió un trozo de hueso debajo de la barbilla. Los médicos intentaron detener la putrefacción. Quemaron parte del tejido con un hierro al rojo vivo y luego le aplicaron cataplasmas de vinagre y vino de misa. Funcionó durante 2 días. Luego comenzó una segunda oleada de dolor. El registro de la monja Guiometa
que cuidaba de la reina, dice: cuando le quitaron las vendas, vi la boca, la cavidad, pero no todo el rostro. Era como si la mandíbula inferior estuviera vacía, solo quedaba un agujero, y dentro se movía algo. Pensé que eran gusanos, pero era la lengua. Intentaba hablar, y la lengua se retorcía, pero no salían palabras. Más tarde se supo que la reina había empezado a mordérsela por dentro, por las noches, para no oír las voces. En ese mismo periodo se intensificaron las intrigas en la corte. El príncipe Juan, el hijo mayor de François, exigía que se le transfirieran inmediatamente todos los poderes. Su adversario, el hermano del rey, Carlos, afirmaba que la enfermedad de la reina era un castigo por sus vínculos con los herejes. A raíz de su denuncia, fueron arrestados 2 antiguos médicos y una de las monjas. Los 3 desaparecieron en los calabozos de la prisión de Toulouse. Corrían rumores de que uno de ellos era un castrado enviado por los protestantes y que, supuestamente, untaba en secreto las mejillas de la reina con pócima. No se encontraron rastros. El día en que el rostro de François se descompuso definitivamente, quedó registrado en el informe del capellán de Ramón. A la mañana siguiente, le quitaron las vendas a su majestad. La piel debajo de la barbilla se desprendió en un trozo, dejando al descubierto la mucosa. Le faltaba el labio inferior. Los restos de la lengua estaban grises y podridos. Nos miraba suplicante, pero no podía llorar. Tenía los ojos secos. Las pupilas no se movían. Los consejeros de la corte exigieron que se ocultara el estado de la reina al pueblo. Se impuso un aislamiento total. Se prohibieron todas las visitas. Se ordenó a los médicos que informara únicamente por escrito, a través de los mensajeros del castillo. El rey no se acercaba a los aposentos de su esposa. En los pasillos se rumoreaba que su cuerpo ya estaba muerto, pero que su voluntad era fuerte y no dejaba que su alma se marchara. En la segunda quincena de mayo comenzaron los ataques. Gemidos incontrolables, golpes contra la pared, hemorragias por la nariz y los oídos. Tuvieron que atarle las manos. Su cuerpo se consumió rápidamente. Las descripciones de su piel dicen: pálida y gris, cubierta de ampollas, pegajosa en los pliegues, descamándose al menor contacto. Por primera vez se oyó la palabra maldición. Fue entonces, a principios de junio, cuando François intentó arrancarse los restos de la lengua. Bajo los efectos del opio, cayó en un estado de inconsciencia, despertó delirando y comenzó a arañarse la cara. Cuando la encontraron, toda la cama estaba empapada de sangre. Sacaron 2 palanganas llenas de tela y dientes. Tenía la boca devorada hasta los huesos. Una monja perdió el conocimiento al intentar darle agua. A principios de la segunda semana de junio se duplicó la guardia. No solo se prohibió la entrada a los extraños, sino también a parte del antiguo personal médico. Los rumores de que la reina de Valois ya no era humana se extendieron fuera del castillo. En el mercado de Rue de Saint-Martin se decía que ya había muerto, pero que su cuerpo no se descomponía y seguía moviéndose. Las vendedoras ancianas susurraban que en los sótanos del palacio no estaba encerrada la monarca, sino una bruja, y que por las noches se oían aleteos, como de murciélagos gigantes. Los informes oficiales eran cada vez menos frecuentes. En el registro médico del 12 de junio se anotó: la temperatura corporal supera los 40 grados. El olor es fétido y metálico. No ha defecado en 8 días. Los ojos están abiertos, pero ciegos. Es imposible girar la cabeza. Los músculos del cuello están rígidos. La última nota indica: han comenzado a aparecer zonas de autodestrucción del tejido facial. La masa muscular de la mejilla derecha ha desaparecido.
se ven los dientes que ya no están sujetos. En la reunión del Consejo Secreto, celebrada a puerta cerrada, se planteó la cuestión de declarar legalmente muerta a la reina. El príncipe Juan exigía que se consolidara inmediatamente la herencia y se le permitiera acceder al tesoro secreto. El rey, agotado y aquejado por la enfermedad, dudaba. Su hermano Carlos propuso una solución. Si el cuerpo ya no puede gobernar, significa que el alma ya no está en él. Se refirió al precedente de la loca princesa de Lorena, destituida del poder por la continua putrefacción de su cuerpo y la pérdida de la razón. Mientras tanto, según los pocos que tenían permiso para entrar en sus aposentos, Francisca había perdido la capacidad de responder al habla. Emitía sonidos cortos y graves, parecidos a graznidos. A veces se estremecía al oír la palabra pecado, pero no parpadeaba. Su rostro era una cavidad sangrante y solo la mandíbula superior, con los dientes que le quedaban, le daba un aspecto vagamente humano. El cuello estaba hinchado y la piel parecía pergamino. Al tacto estaba helada. El 2 de junio, a instancias del clero, se llevó a cabo un rito de purificación penitencial. El sacerdote Gilles de Gravière, que entró en la habitación, permaneció allí no más de 3 minutos. En su informe escribió: me acerqué. Ella se movió. No dijo nada. El rostro. No era un rostro. Susurré palabras de perdón. Un sonido salió de su interior. Me pareció que era un no. Salí corriendo. Más tarde se negó a dar la comunión a la enferma. Acusó a la corte de ocultar una posesión demoníaca. 2 días después lo encontraron muerto en el río. La versión oficial fue que se ahogó. Los documentos se quemaron en un incendio en el archivo de Troyes en el siglo siguiente. Al tercer día después del ritual, Françoise comenzó a tener convulsiones. Su cuerpo se arqueaba, los dedos se retorcían convulsivamente hacia adentro y las uñas se clavaban en las palmas de las manos. Las monjas la ataron a la cama con correas de cuero. El pecho se le levantaba y bajaba a trompicones. Se le desprendió un hueso del paladar superior, resto de una pared que se había podrido hacía tiempo. La sangre le llenaba la boca y le corría por las mejillas como la cera de una vela rota. En el informe médico del 5 de junio se indica: los tejidos faciales están completamente destruidos, no hay función masticatoria, hay salivación constante con olor a putrefacción. La temperatura se mantiene en 42 grados. Ha comenzado la necrosis de los tejidos blandos en la zona del cuello y los hombros. Pronóstico: estado agónico. Hacia la medianoche de ese mismo día, la reina hizo su último intento consciente por hablar. Testimonio de la monja Janet. Oí cenizas, yo, y luego un jadeo. Tragó aire, pero no respiró. Pensé que todo había terminado, pero el corazón seguía latiendo. Entonces abrió la boca, bruscamente, y de allí, como una explosión, salió un trozo de carne, como si fuera del fondo de la boca. Cerré los ojos. En medio de la agonía, cundió el pánico en los círculos cortesanos. Los embajadores de España abandonaron el castillo a la mañana siguiente. La duquesa de Anjou despidió a su personal y se llevó las joyas. En los círculos monásticos corría el rumor de que el cuerpo de la reina ya no podía morir de forma natural, sino que se pudriría eternamente hasta que fuera excomulgada de la iglesia. Uno de los obispos lo calificó de úlcera viva en el rostro de Francia. El rey se vio obligado a ordenar silencio absoluto. Los cortesanos sospechosos de difundir los rumores fueron encerrados en los sótanos del Louvre. 5 personas desaparecieron sin dejar rastro. El cadáver de uno de ellos, el camaretero Laurent, fue encontrado más tarde cerca de la cocina, con una cruz quemada en la espalda.
El sexto día de junio, al intentar levantar a la reina, su cuerpo comenzó a descomponerse, la piel se agrietó bajo las axilas y de las heridas brotó un líquido oscuro. Había poca sangre, solo quedaba una espesa plasma. La hinchazón en la nuca se reventó y un chorro de pus corrió por el cabello. Los tejidos se desprendían como papel quemado. Uno de los médicos, tras la intervención, se suicidó y dejó una nota en la que pedía olvidar el horror carnal. El 11 de junio se tomó una decisión. Si la reina no moría antes del amanecer, se le administraría un veneno para evitar la pérdida definitiva de su apariencia humana. Pero su corazón no resistió hasta el amanecer. A las 3:43 minutos, la monja Janet observó que había dejado de respirar. No tenía pulso. La temperatura corporal descendió. Se produjo la muerte que todos esperaban, pero que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. En los aposentos reinaba el silencio. El corazón se detuvo 30 minutos antes del amanecer, pero la muerte oficial no se certificó hasta 2 horas después, tras la llegada del médico del duque y del obispo de Fontaine. En el lecho solo quedaba un caparazón. Todo lo que en vida había constituido el rostro de la reina Francisca de Valois se había perdido. La cara se había derretido, las mejillas se habían desintegrado y la mandíbula había desaparecido. Solo quedaban restos irregulares de huesos, la lengua negra, como quemada, y los ojos vidriosos, que no habían parpadeado en los últimos 9 días. Intentaron lavar el cuerpo, pero la piel se desprendía al menor contacto. Las monjas encargadas de los preparativos se negaron a tocar los restos. Entonces llamaron a los verdugos de Saint-Denis, que, según una antigua tradición, se encargaban de preparar los cuerpos de los criminales antes de su entierro. Según ellos, el cadáver desprendía un hedor insoportable, tan acre que quemaba los ojos. El documento del heraldo Louis de Troyes, fechado en la mañana del 14 de junio, dice: la embalsamación es imposible. La putrefacción ha avanzado tanto que los órganos internos comenzaron a descomponerse aún en vida. El hígado es una masa negra, el corazón está fragmentado, los pulmones están comprimidos y cubiertos de mucosidad. El ataúd no aguantaba. El pus salía a borbotones por los poros descompuestos. El paño que cubría el rostro se empapaba rápidamente. Entonces se decidió ponerle una máscara de hierro. El cuerpo solo se expuso durante 2 horas. No se permitió a los ciudadanos comunes acercarse al ataúd. Los embajadores de Nápoles y Castilla, que habían acudido para despedirse, abandonaron la sala apresuradamente, cubriéndose la nariz con pañuelos. Uno de ellos declaró posteriormente: lo que vi fue una señal del castigo de Dios. Francia está envenenada por su propia carne. Al mismo tiempo, en las salas contiguas se celebraban negociaciones secretas. El príncipe Juan exigió ser nombrado regente del viejo rey de inmediato. Lo apoyaron el mariscal de Villiers y los obispos de las provincias del sur. La duquesa de Anjou dijo que la muerte de Françoise demostraba que su matrimonio era ilegal y por lo tanto la herencia de sus hijos también. Comenzó la lucha por el poder. El funeral se celebró por la noche. El ataúd se roció con resina y el cuerpo se rodeó de carbón para retrasar la descomposición. El funeral duró solo 20 minutos. De los 28 sacerdotes previstos, solo acudieron 9. El resto alegaron enfermedad. No se tocaron las campanas. Una carta de la monja Janet, escrita años después, dice: todavía oigo su respiración entrecortada. No nos llamaba para que nos acercáramos, sino para que nos alejáramos. Quería que nos fuéramos. No quería que la viéramos. Quizás no quería estar viva, o quizás ya no lo estaba.
Tras su muerte, el rey vivió 3 meses más. La ciudad se llenó de rumores. Una de las versiones era que Françoise había sido envenenada. Se señaló al boticario Bonnet, desaparecido poco antes de su caída. Otra versión era que había sido víctima de una maldición herética lanzada a través de un anillo que le había regalado un sacerdote del convento. En ambos casos, los culpables desaparecieron o fueron asesinados. A raíz de su muerte, Francia se sumió en una breve pero violenta agitación. La lucha por el poder desembocó en golpes de Estado, ejecuciones y excomuniones públicas. El antiguo clero fue acusado de encubrir a los impuros y las nuevas fuerzas de herejía. El pueblo murmuraba que la reina seguía vagando por los subterráneos del Louvre. Así terminó la vida de una mujer que en otro tiempo se había casado con una corona de oro blanco y había muerto sola, mordiéndose lo poco que le quedaba de la lengua, el último órgano con el que podía suplicar clemencia.